Imos retomar este debir desta primeira mañá deste terceiro encontro cibergal destinado ás administracións públicas, a primeira parte deste encontro galego de ciberseguridade. Facémolo agora co segundo relatorio da mañá, a cargo de Javier Candau. El, como moi ben saberán, porque ademais é un habitual xa aquí neste cibergal, é o xefe do Departamento de Ciberseguridade do Centro Criptolóxico Nacional, que nos vai falar dos retos e das tendencias da ciberseguridade para as administracións públicas. Lembramos, ademais, que o Centro Criptolóxico Nacional é tamén unha das entidades fundadoras do Nodo Galego de Ciberseguridade, este cibergal, así que, Javier, cando queiras, adiante. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a Antega y a la Xunta de Galicia por dejarnos compartir con vosotros algunas ideas sobre ciberseguridad. A ver si esto funciona. ¿Funciona? Bueno, lo primero que quería decir es mandar un mensaje, y creo que es el primer mensaje que intentaré mandar hoy, que es que no hay transformación digital sin ciberseguridad. Al principio, pues los CISOs, los encargados TIC de las organizaciones, se encargaban de su red corporativa, de su red de negocio. Y proteger esa red en modo castillo era el objetivo fundamental de ese CISO. Ahora la cosa se le complica. Hay muchos servicios que tenemos en nubes, hay muchos usuarios que acceden a nuestra información por telefonía móvil, tenemos interconexiones con la red de control industrial, fijaros en los puertos, en los hospitales, en el Servicio Gallego de Salud, etcétera. Y luego tenemos la peor, ¿no?, que son los accesos remotos, de lo que hablaré un poquito después. Quiero seguir diciendo que hay 6 principios básicos que debemos de respetar para intentar que esta transformación digital sea segura. El empleo de tecnología certificada. Yo creo que la Unión Europea nos indicó el camino allá por 2019 con la Ley de Ciberseguridad, en que necesitábamos tecnología certificada. Tenéis el catálogo CCNSTIC 105, donde están los productos que tienen una validación de seguridad. Hacer auditoría continua. Me consta que Antega y Xunta de Galicia hacen esa auditoría continua de ciberseguridad. No es el mismo caso que nos enfrentamos en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, y de ahí tenemos muchísimos males, ¿no? Aplicar el mínimo privilegio. Si estamos permitiendo a nuestros funcionarios y empleados conectarse desde casi cualquier sitio, pues tenemos que aplicar estos privilegios. Ya no vale los privilegios que aplicábamos cuando teníamos una red corporativa tradicional. Vigilancia continua. Y eso, según el tamaño de la organización, va a ser difícil que lo hagamos si no utilizamos servicios horizontales, respuesta integrada y ciberdefensa activa, que hablaré después de ellos. Respecto a la Unión Europea, pues os he hablado que en 2019 se aprobó la Ley de Ciberseguridad. Esa ley está focalizada en que teníamos que certificar según una serie de esquemas europeos. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Utilizar lo que había. Entonces, muchas veces a mí nos llegan voces y vemos en reuniones y dicen, no, vamos a hacer lo que nos diga la Unión Europea. Digo, bueno, vamos a hacer lo que nos diga la Unión Europea si no estamos nosotros más avanzados que la Unión Europea, si estamos por detrás. Pero si estamos por delante no nos vamos a parar a que lleguen los 27 países de la Unión Europea, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la certificación. España está emitiendo certificados desde 2007. Es decir, que algo sabemos de certificación, ¿vale? La segunda iniciativa importante es la NIS 2.0, que voy a hablar un poquito después. Y luego en 2023 tenemos la Ley de Ciberresiliencia. Este dato está mal. Estos proveedores de servicios de seguridad gestionados, se está modificando la Ley de Ciberseguridad ahora mismo en 2023 para que un esquema de certificación sea sobre los proveedores de servicios de seguridad gestionados, ¿vale? Y luego, finalmente, a mí me gustaría que estuviera en 2023, pero yo creo que vamos a tener que esperar a 2024, la Ley de Cibersolidaridad. Pero eso sí que es una cosa que casi vamos acompasados y nos está impulsando a España la Unión Europea diciendo, señores, vamos a intercambiar. A intercambiar de forma automática, máquina a máquina. Y esta es la idea de los centros europeos de ciberseguridad, y nosotros en España le hemos llamado a este proyecto ENSOC.
Y ahí tenemos 7 países que nos hemos comprometido a intercambiar un poquito máquina a máquina. ¿De acuerdo? Pues vista esta legislación, vamos a hablar un poquito de la NIS 2.0. La NIS 2.0, como muy bien ha dicho José Luis Bezares, pues la explosión de entidades esenciales importantes pues es bestial. Si hasta ahora teníamos unas 400 entidades esenciales que venían derivadas de las infraestructuras críticas, ahora vamos a tener unas 25.000. Tenemos 11 sectores esenciales y 7 sectores importantes. Cuanto antes teníamos 6 sectores y como heredábamos los de infraestructuras críticas llegábamos a 12 sectores, ahora vamos a tener 17. Cosas rompedoras de la directiva NIS 2.0. Designación automática de los operadores de servicios esenciales y servicios importantes. Cualquier empresa con más de 50 empleados y que esté en uno de estos sectores va a ser designada automáticamente. Eso es un reto para las autoridades competentes, que van a tener que dar de alta y tener controlados a todas esas empresas. Baja un empleado, ya se baja la empresa. Sube un empleado, la empresa se da de alta. Reto. Medidas de ciberseguridad. Las medidas de ciberseguridad, la Unión Europea, ¿qué aprendió de la NIS 1.0? Que es que no podía saber cuál era el nivel de seguridad de los sectores esenciales. Vamos a aplicar una cuestión homogénea de eso. Y finalmente, notificar todos los incidentes. Antes se llamaba notifique usted los incidentes, ahora te dice notifique también los cuasi incidentes. Esto en España, según la guía 817, son los bajos, medios y altos los llamamos cuasi incidentes y los muy altos y críticos los llamamos incidentes. En estas 3 cosas, de aquí para arriba, realmente, y ahora os lo iré demostrando, estamos mucho más avanzados que la mayoría de los países de la Unión Europea, ¿vale? Luego, tenemos una aproximación nueva de cuándo un incidente crítico pasa a ser una crisis nacional o una crisis europea, una cosa que tendremos que aprender todos. Y luego una notificación de vulnerabilidades. Aquí se llama notificación responsable de vulnerabilidades, que es otra entrada de la NIS 2.0. Pero a mí no me preocupa esa notificación responsable de vulnerabilidades. A mí me preocupa la cantidad de vulnerabilidades que tienen nuestros servicios web, nuestros servicios a los ciudadanos, por una mala implementación. Y necesitamos herramientas activas que ayuden a las administraciones públicas a detectar esos servicios y esto. Y eso, por ejemplo, no está en la directiva NIS. Intentaremos incorporarlos en la transposición. Bueno, pues esto es un poquito los retos que nos plantea la directiva NIS. España es un país hiperconectado. Fijaros que tenemos como casi 10 millones más de móviles que de personas. Tenemos un 95% de la población conectada a Internet y un 85% usando un uso masivo de redes sociales. Entonces, como vivimos en Internet, pues tendremos que trabajar en Internet. Aquí os destaco 5 tipos de amenazas que al CCNCER le preocupan especialmente. Ransomware, amenazas móviles, actores estados, activismo y actores invitados, ¿vale? Voy a hablar un poquito de cada una de ellas. Primero, de los incidentes. ¿Por qué digo que nosotros ya intercambiamos máquina a máquina y en eso pues, vamos por delante de muchos países de la Unión Europea? Porque el año pasado gestionamos 55.000 incidentes, a 27 de octubre llevamos 81.000, pero lo importante es que los organismos el año pasado nos compartieron 16.000 incidentes y este año vamos por 43.000 incidentes. ¿Esto a qué se debe? A las comunidades autónomas. Generalitat Catalana, Generalitat Valenciana, Junta de Andalucía, Xunta de Galicia, intercambian todos los incidentes que detectan. Eso es el ideal al que va la Unión Europea. Nosotros ya con la herramienta Lucía pues recibimos el 54% de los incidentes que detecta el CCNCER ya vienen de la comunidad. En incidentes críticos, pues han crecido. Es decir, estamos en 2021 tuvimos lo que llamamos la pandemia del ransomware, llegando a 140 incidentes. Los logramos bajar con despliegues como Microclaudia a 75 incidentes y este año
otra vez nos han estallado por otras razones que ahora intentaré comentar con las amenazas. Bueno, de todos estos incidentes os voy a hablar entonces de cuál se asocia a cada una de las amenazas que hemos visto antes. Bueno, aquí esto tenía que ser animado, pero ya no es animado. Total, el problema o lo que aquí os planteo es que realmente, por desgracia, y sobre todo en los incidentes de ransomware, las cosas salen en prensa y la imagen de las administraciones públicas se ve mermada, ¿no? Aquí os pongo el del Ayuntamiento de Sevilla, por detrás estaba el Hospital Clinic, el ataque a la agencia tributaria en marzo, el ataque al punto neutro judicial en octubre del año pasado. Es decir, son incidentes que realmente hacen daño a nuestra reputación. Si vemos un poco... ¿Me la habéis puesto en PDF la presentación? Sí, capaz. Bueno, pues es que... Bueno, no pasa nada. Ya tenemos... No hay movilidad. Nosotros al principio, y nos vamos a ir a la parte alta de la montaña, nos dedicábamos a los sospechosos habituales, que son los que tenemos aquí, ¿vale? Chinos, rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Son grupos muy complejos, con muchísima información, que gestionan muchísima información y que tienen unas capacidades técnicas de ataque increíbles. Entonces, realmente, muchos de los esfuerzos y muchos de nuestros equipos de respuesta a incidentes y de despliegue rápido se estaban focalizando en estos actores. Desde hace 10 años hemos visto que el sector privado ha visto negocio en esto y tenemos empresas como Hacking Team o como NSO Group o como muchas más que realmente ofrecen estos servicios de ataque a los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente con tener presupuesto ya te permite el ataque a redes. Ten en cuenta que el ciberespionaje para nosotros es un asunto crítico porque es lo más limpio que puede hacer un Estado para sacar información de otro Estado. A no ser que te atribuyan, que va a ser difícil si lo haces bien, lo único que pueden hacer es expulsarte de la red y tú buscarte la vida para volver a entrar. Pero si no, estarán con nosotros por los siglos de los siglos. El segundo problema son los grupos de ransomware. 100 grupos de ransomware. Primero era por cifrado de información, después por amenazarte con la venta o la publicación de datos robados. Y contra eso pues hay una iniciativa liderada por Estados Unidos y se están haciendo muchas cosas en los grupos de ransomware. Y por debajo teníamos el hacktivismo, que hoy os voy a contar el caso del grupo hacktivista No Name, porque es un grupo asociado o vinculación con Rusia y asociado a la guerra Ucrania-Rusia. Y finalmente tenemos estos que tienen aquí, el cibercrimen nacional, que en un principio pues era para nosotros un actor que estaba fuera del radar, pero que con los últimos incidentes, por desgracia, lo hemos visto crecer, ¿no? En esta transparencia que estaba animada, pues decía que al principio el atacante lo que tenía que entrar mediante phishing era entrar en una red y empezar a buscar credenciales hasta que conseguíamos credenciales de administración. Pero claro, se lo hemos puesto más fácil. Se lo hemos puesto más fácil, ¿por qué? Porque tenemos accesos remotos, por desgracia muchos de ellos con nombre, usuario y contraseña, pero es que cuando me dicen, no, yo tengo doble factor de autenticación, pero es que eso tampoco vale porque hemos subido un poco más la valla, pero el doble factor de autenticación se pueden clonar tarjetas y podemos emular el doble factor de autenticación. Es decir, que al doble factor de autenticación hay que meterle más cosas, como vigilancia, etc. Y finalmente tenemos que lo que estamos viendo ahora, que nos atacan a ayuntamientos. Los ayuntamientos están en las redes corporativas de las comunidades autónomas y son miembros de confianza de la comunidad autónoma. Si yo suplanto a un usuario de un ayuntamiento por un fallo en una aplicación o lo que sea y entro en la red de la comunidad autónoma, fijaros hasta cuántas cosas de la Administración General del Estado o de otras comunidades autónomas se puede llegar, ¿no? Con lo cual, otro asunto muy importante. Bueno, aquí os pongo el ejemplo de los incidentes en 2022. Voy mal de tiempo, así que me va a venir muy bien que no esté animada. Me iba a centrar en el caso de Costa Rica,
Pero fijaros que está en negrita, para nosotros los incidentes más importantes, brechas de datos y ransomware. Brechas de datos y cifrado de información. En esto nos tenemos que centrar ahora. Ahora que nos ataquen con un malware que se despliega por la red, tenemos EDR, todas esas cosas están neutralizadas. Tenemos que hacer vigilancia y vigilancia en la suplantación de los usuarios. Es decir, tenemos que fiarnos de todos los usuarios de nuestra red. Eso es una pregunta que lanzo. ¿Vale? En los ataques de ransomware, pues al principio el ransomware solo podía entrar por un ataque de phishing. Pero claro, con el teletrabajo tenemos 3 maneras distintas de entrar. Y además saber que el caso de ransomware es el ejemplo de industrialización. Tenemos desarrolladores, afiliados que ejecutan las máquinas de estos desarrolladores. Y por aquí otros afiliados que hacen la compraventa de credenciales que se la venden a ellos. Cuando se tiene éxito, ganan todos. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues no hablamos entre nosotros y nos movemos a golpe de pliego. Con lo cual vamos bastante retrasados. Había aquí un ejemplo de este ataque a Costa Rica, pero me quedo con la última transparencia. Este ataque a Costa Rica se pudo aprender muchísimo de él, del grupo Conti, porque era un grupo mezcla de ucranianos y rusos. Y empezaron a publicar en las redes sociales todas las fotos. Y de hecho hay alguna trampa por aquí detrás que se ven las fotos de los jefes de los equipos. Pero fijaros en qué consiste un equipo del grupo Conti: desarrolladores, pentester, analistas de sistemas, gente con control de calidad, OSINT, inteligencia de fuentes abiertas e ingeniería inversa. Es una máquina de desarrollar herramientas para entrar en las organizaciones. Necesitamos la misma profesionalización que ellos, ¿vale? 2023, ¿cómo estamos? Pues fijaros que nos han atacado menos los grupos de ransom, pero ha habido algunos dolorosos, ¿no? El segundo que veis ahí pues es el ataque al Hospital Clinic. Y este es interesante porque había un proveedor TIC que uno de sus analistas se le compromete su KeePass. Y dentro de ese KeePass había pues del orden de 20 o 30 clientes. Y el atacante con ese KeePass atacó a 30 organismos públicos y empresas privadas. Entonces, la cadena de suministro, que muchas veces la dejamos un poco, pero fijaros que dejamos de que la gente se conecte demasiado a nuestros sistemas sin pocas cosas. Y finalmente, este último incidente, el de Colombia y Chile, pues es el típico incidente que ya nos pasó en España en 2021, que es que nos atacan a nuestros proveedores de servicios en nube, nos cifran la capa de virtualización y caen todos los sistemas. Entonces es un asunto también a considerar especialmente. De actores estados voy a entrar muy poco, simplemente deciros que siempre se van a intentar confundir con un grupo de cibercrimen, van a utilizar Cobalt Strike y cualquier otra herramienta, van a vivir de lo que le dé la red, no van a necesitar nada ni van a generar nada más. Y luego, pues su objetivo, evidentemente, pues son industria de defensa, secretos de Estado y otras cosas. Yo no pido que le ganemos al Barcelona, al Sevilla o al Real Madrid. Yo solo pido que a los otros actores, a esos sí les ganemos. O sea, con esto me conformo con empatar, ¿vale? Y tenemos ahora el grupo de hacktivismo, ¿no? Este es el grupo No Name, es un grupo que ataca secuencialmente a España entre 14 y 18 días. Ahí os pongo un poco los ataques. La curiosidad es que el 27 de octubre y también el 30 o el 31 de octubre atacaron a organismos gallegos y ahí yo creo que ese servicio de anti-DOS que tiene la Xunta de Galicia o Antega, tuvo que estar rindiendo a perpetuidad, vamos. Y, bueno, que sepáis que, y además la justificación que hacía el grupo No Name por atacar a Xunta de Galicia era un poco peregrina por apoyo a una manifestación de bomberos, etcétera. Digo, si cualquier excusa sirve, ¿no? El objetivo es lo que es, ¿vale? Pongo este caso de ejemplo porque es un caso de ejemplo en el que la Red Nacional de SOC ha funcionado muy bien y hemos podido intercambiar información y OCs, etcétera, casi en tiempo real con todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. Antes de que se atacara a la Xunta de Galicia, con motivo
de la reunión en Granada, pues también se atacó a toda la Junta de Andalucía y a Ayuntamiento de Granada, etcétera, también por el mismo grupo. Otro asunto que nos preocupa, las amenazas a la telefonía móvil. Para nosotros esto es un reto. Vemos que las soluciones comerciales que ahora mismo no dan toda la protección que deseáramos. Yo creo que consideramos 3 niveles de seguridad y nos estamos quedando en el segundo, con lo cual ataques como Pegasus o Candirú pues nos siguen haciendo mucho daño, y lo malo que se ataca a la cabeza de la organización, la que recibe toda la información de la organización ya filtrada y escaneada y perfecta para que el atacante la pueda explotar. Con lo cual es un tipo de incidente en el que mezclamos datos personales con datos de la organización que es difícil de parametrizar y de detectar. Es un reto para los próximos años. Y hablamos de los actores invitados. Hemos tenido hace 15 días ataques a todos los registros de mascotas o a muchos registros de mascotas de las comunidades autónomas. Cantabria, Generalitat Valenciana lo tenemos ahí abajo, Xunta de Galicia aquí arriba. ¿Qué nos pasa en estos incidentes? Pues, bueno, es la base de datos de mascotas. Eso es importante. Bueno, no es importante, pero los datos de los ciudadanos que hay en la base de datos de mascotas es muy importante. Entonces, son cosas que además son sistemas que se montan con acuerdos con los colegios de veterinaria, etcétera. Que los requisitos de ciberseguridad no han sido excelentes en su diseño. Entonces, ¿qué pasa? Que son sistemas que no tienen seguridad, no hay doble factor, no disponen de múltiples vulnerabilidades, no tienen trazabilidad interna, y eso lo utilizan los atacantes para recopilar bases de datos y para de ahí saltar a otros sistemas más suculentos de las administraciones públicas. Estos actores, que es los que yo llamo cibercrimen nacional, siempre actúan de la misma manera. Investigan sobre la víctima, compran accesos, entran, reconocen lo que les interesa, buscan dónde están las bases de datos, buscan un poco de persistencia, automatizan las consultas y extraen información. Esto no les interesa cifrar, les interesa robar la información para después revenderla. Y bueno, vamos a las conclusiones, que voy fatal porque me quedan 30 segundos. Yo aquí os he puesto algunos ejemplos de castillo, ¿no? Me he centrado en Ferrol. Ferrol se defendió bien en 1800, el castillo de San Felipe, y La Coruña se defendió bien. 1589 contra el inglés en lo que llamamos la contraarmada, ¿no? Gracias a María Pita y a esas mujeres, al terraplanado que le hicimos al lado de un monasterio, que nos cargamos 300 ingleses, perdón. Bueno, estos son castillos, estas son nuestras redes. Jugamos a empatar. Pero claro, llegan, yo soy de artillería, lo tengo que poner aquí, llega la artillería. Se planta la artillería, que era la última razón del rey, y los paños de los castillos caen. Pongo el ejemplo de los tercios, que por qué nos sirvieron los tercios durante más de 150 años en los campos de Europa, porque fueron los primeros en conjugar fuego y movimiento. Fuego, movimiento y artillería. Y por eso lo ganamos. Entonces, ante esto, que nuestras redes no sean castillos, porque ahí solo vamos a ir a empatar. Y entonces aquí debajo había 4 recomendaciones. Las 4 recomendaciones vienen en las siguientes transparencias. La primera, para salir a ganar tenemos que plantear servicios horizontales de ciberseguridad. Yo siempre digo en todas mis presentaciones que Xunta de Galicia es un ejemplo de comunidad autónoma no uniprovincial que se ha acercado a las diputaciones y a los ayuntamientos para proporcionar ciberseguridad juntos. El nodo gallego de ciberseguridad es un ejemplo y me consta que el CSIR gallego está dando algunos de estos servicios. Yo siempre les digo a todos, mira, la detección 24/7, un ayuntamiento el de Vigo, no va a poder tener detección 24/7. La va a subcontratar a una empresa, pues mejor que sea la de la Junta de Galicia. Servicio de auditoría, pues ahí hace falta un expertise y una economía de escala que es muy interesante que se dé a nivel autonómico. Servicios de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad igual, y los servicios anti-DOS, con lo caros que son, que se contraten a nivel organismo, tampoco me parece. Segundo, empoderar al CISO. El encargado de seguridad de cada uno de los organismos públicos
necesita llegar al CEO, necesita llegar al conseller, necesita llegar a la alta autoridad. Porque si vamos por los responsables TIC, la información siempre va filtrada. Y necesitamos que los riesgos de ciberseguridad siempre estén por delante. Tercero, compartir antes que responder. Compartir antes que responder. Tenemos la plataforma, tenemos la Red Nacional de SOC y hay que intercambiarlo todo. Ya os he dicho que, lo ha dicho Adrián al principio, llevan intercambiado más de 3.800 incidentes dentro de los 43.000 que hemos recibido de todos los organismos públicos. Nos queda ahora mismo el tramo de los ayuntamientos, que se va un poquito más retrasado. Pero si intercambiamos todo, indicadores de compromiso, indicadores de ataque, en modo máquina a máquina, podremos aplicar inteligencia artificial y ser casi tan rápidos como ellos. Y finalmente, salir a ganar. Medida de defensa activa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llevar el combate al campo del atacante. Tenemos que empezar con Guardia Civil y Policía, tirar cualquier servidor de mando y control del que sospechemos. Tenemos que tener servicio de threat hunting de manera horizontal. Tenemos que hacer todas estas cosas que os digo aquí y que todas aquellas van a ayudar a la eficiencia de estas. Y finalmente, pues nada, muchas gracias. ¿Y qué tenemos que hacer? Disuadir, convertir a España en un objetivo difícil de atacar y con estas cosas que os he propuesto creo que lo podemos conseguir.